Refutando a C. E. Scofield. Número 8. La promesa del territorio no es perpetua. Bienvenido a un nuevo informe. La teología dispensacionalista sostiene que la tierra entregada por Dios a los israelitas constituye una promesa eterna, pues, según ellos, pertenece a un pacto de naturaleza perpetua. ¿Qué responde la Escritura a todo esto? La palabra hebrea olam es una palabra con un contenido muy interesante y debe ser cuidadosamente estudiada para evitar caer en imprecisiones, narrativas y teologías que no honran a Dios. Esta palabra proviene de una raíz verbal que significa ocultar o quedar fuera de la vista, y se puede entender como aquel punto que, por su lejanía, no es fácil de distinguir, y es una imagen que aplica para referirse a algo inaccesible o indefinido en el tiempo, como el pasado remoto o el futuro sin fin. Y además tiene una gama de significados que van desde la eternidad más absoluta hasta una duración que, aunque prolongada, es finita. Por eso, la palabra olam se traduce como un período de tiempo en general duradero que puede llegar a ser infinito o, en otro sentido, un período de tiempo con un plazo. Los traductores del Antiguo Testamento al griego, en la llamada Septuaginta o versión de los 70 ancianos, usaron la palabra griega eion como traducción de olam, algo que también hicieron los escritores del Nuevo Testamento. En primer lugar, la palabra olam es la palabra hebrea que se refiere a la eternidad de Dios, como se ve en Génesis 21:33. El olam es Dios eterno, la eternidad en su sentido más absoluto, de eternidad a eternidad, según la cualidad de los atributos divinos que están mucho más allá de nuestra sola comprensión. En segundo lugar, olam aplica para la condición o bendición que se inició en un punto en el tiempo y que se extiende a la eternidad futura. En tercer lugar, olam también aplica a un período muy largo, incluso indefinido, pero no eterno. Y este tercer sentido puede ser objeto de incomprensiones. Veamos con más detenimiento el uso de olam en este tercer sentido. Primera de Reyes 8:13 se refiere al templo construido por Salomón, el cual desea este rey que dure perpetuamente o que dure mucho tiempo. En otras palabras, hasta el plazo que Dios tenga a bien establecer. Salomón no puede distinguir el punto en el futuro en el que esto ocurrirá, y este es precisamente el sentido de la palabra olam. En Jonás 2:6 se usa la palabra olam, sin embargo su significado no es la eternidad, sino un tiempo provisional. También en Primera de Samuel 1:22, Ana deja a su hijo Samuel en el santuario por un tiempo que es olam, que en este contexto significa un tiempo provisional y no definido. Para Jonás y Ana, lo mismo que para Salomón, aquellas experiencias personales se sujetan al plazo que Dios disponga. La misma palabra olam que se usa para hablar del Dios eterno, en este contexto tiene otro significado. Veamos un cuarto ejemplo. Las lámparas del tabernáculo deben arder por estatuto perpetuo. Y aquí aparece otra vez la palabra olam, que a veces significa eternidad, pero otras veces se refiere a un plazo de tiempo, o una edad, o período. Es decir, que la ordenanza no puede cambiar mientras el sistema dure, y dura mientras duran los términos del pacto, es decir, mientras dura la dispensación. La palabra griega eion
es el equivalente de Olam y describe perfectamente al Dios eterno y al Padre eterno. Eion también encaja muy bien con los otros dos sentidos de la palabra Olam. La cualidad eterna del pacto de Génesis 17:7 es idéntica a la cualidad del ministerio que Cristo ejecutó en el nuevo pacto según Hebreos 7:24. Y también aquella cualidad relacionada con la experiencia humana tiene una duración finita, aunque pueda ser larga en términos humanos y sobre todo está sujeta a cambios. El lugar de culto que Salomón llama casa, construido en tiempos de la Edad de Oro de Israel, aunque en la expectativa de este rey se esperaba que fuera perpetuo, duró relativamente poco tiempo, pues fue destruido 4 siglos después por parte del Imperio Babilónico, y aunque comenzó a ser reconstruido después del exilio, este segundo templo duró aún menos tiempo, siendo completamente destruido en el año 70 de la era cristiana. La palabra Olam se usa en relación al templo, pero en un sentido diferente al concepto que aplica para el pacto eterno. En cuanto a las palabras de Jesús, mencionando el tiempo presente y el tiempo que viene, está comparando dos realidades. La realidad presente, o eión presente, que es provisional, que termina con la segunda venida de Cristo, comparado con la realidad futura, el eión futuro, que es eterno. Solo la persona de Dios y sus atributos son absolutamente eternos. En este contexto, Olam es Olam en la escala divina, y su sentido propio de que no puede ver el final se refiere a la propiedad intrínseca de Dios de que es eterno. Cuando Dios entra en la historia humana y revela su pacto, este pacto puede ser Olam, es decir, puede ser llamado eterno aun cuando tenga un punto de inicio en el tiempo. En tiempos de Jesús y luego en tiempos de la Iglesia Apostólica, los judíos no tuvieron claridad en relación a la duración o plazo que tenían cosas como el pacto con Israel y no pudieron colocar a la persona de Jesús por encima de estas realidades, aun cuando fueron realidades reveladas por Dios mismo. Desde antes de Cristo ya venían grandes dudas respecto de la autenticidad o caducidad del sacerdocio y de la liturgia del templo. Y desde el propio comienzo Jesús interpuso grandes cuestionamientos en relación a los sacrificios, el sábado y las antiguas ordenanzas. La circuncisión forma parte de un pacto eterno. El Nuevo Testamento dice que no. Y aunque desde el Antiguo Testamento ya se perfilaba la diferencia entre lo que puede entenderse como un pacto provisional de un pacto eterno, quedó reservado a los autores del Nuevo Testamento que expusieran las grandes diferencias entre uno y otro. De entrada, el autor de la carta a los Hebreos llama al antiguo pacto el primer pacto, con lo que establece que ni es único, ni es actual, y luego lo llama viejo, es decir, que lo declara anticuado, en otras palabras, obsoleto, como se lee en otras traducciones. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían revelado que el antiguo pacto había quedado obsoleto, y esto lo hicieron usando la figura de la carta de divorcio que Dios entregó a Israel. En contraste, el autor de la carta a los Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es quien tiene la tarea de explicar el nuevo pacto, diciendo que es un pacto mejor, pues está establecido, dice él, sobre mejores promesas o promesas superiores. Este nuevo pacto no es un pacto eterno, sino que es el pacto eterno. En cuanto a la circuncisión, esta ordenanza también es llamada pacto de la circuncisión, lo que alude al antiguo pacto. Pablo dice que a causa del pecado, la circuncisión se convierte en incircuncisión,
y añade algo que a algunos de sus oyentes suena confrontativo, que la circuncisión nada es y nada vale. Los autores del Nuevo Testamento redefinen y espiritualizan el sentido de la circuncisión. El autor de Hebreos alude a las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, quienes decían que la circuncisión verdadera es la del corazón, diciendo que precisamente en eso consiste el nuevo pacto, y así lo referenda el apóstol Pablo, quien la llama una nueva creación, es decir, la bendición de la regeneración. La Pascua también es redefinida y espiritualizada por parte de los autores del Nuevo Testamento, pues la sangre de animales no es eficaz en la redención, como dice el autor de Hebreos, sino solo la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, pues Cristo es nuestra Pascua, como dice Pablo. La ley de Moisés, que abarca el sacerdocio levítico, la liturgia y las leyes dietéticas, entre otras cosas, también quedó abolida. El autor de Hebreos dice, cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Y este cambio incluye el reemplazo del sacerdocio levítico por el sacerdocio de Melquisedec en la persona del único sacerdote Jesucristo, quien hizo un solo sacrificio. Es muy llamativo que la ley dietética también quedó sujeta a este cambio de ley, lo mismo que la totalidad de la ley de Moisés, pues a Pedro le fue dicho, no llames inmundo lo que Dios limpió. Por su parte, el día de reposo que hizo parte del antiguo pacto en calidad de señal, también es redefinido y espiritualizado por los autores del Nuevo Testamento. El autor de Hebreos nos dice que nuestro verdadero reposo es Cristo. Por otra parte, el domingo se constituyó como una señal de la resurrección de Cristo y la Escritura brinda a la Iglesia la reglamentación para que el domingo sea el día de reunión de los cristianos. En cuanto a la tierra que fue prometida a los israelitas, la Escritura claramente testimonia que la promesa de su entrega se cumplió en su totalidad, por lo que es del todo falsa la propaganda dispensacionalista de que la promesa del territorio aún está pendiente de ser entregada, como si Dios fuera un deudor moroso. Para ampliar este punto, remítase al video refutando a C. Scofield, Dios cumplió sus promesas, cuyo enlace se deja abajo. La Escritura dice que aunque los israelitas recibieron la tierra, los israelitas de la fe siguieron viviendo en la tierra como extranjeros y peregrinos, pues su esperanza descansaba no en el cumplimiento material, sino en el cumplimiento espiritual y celestial, pues en realidad esperaban una patria mejor, como dice el autor de Hebreos. Se concluye que, a la luz del testimonio bíblico en su conjunto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto fue un periodo de duración indefinida que, aunque larga en términos de las edades humanas, fue finito y provisional. El Nuevo Testamento, en cambio, es el pacto eterno de duración ilimitada en la eternidad futura. La promesa del territorio forma parte del antiguo pacto y por lo tanto, en virtud del cambio de ley y de la abolición de ese pacto, y al dar lugar al nuevo pacto, quedó abolida y fue superada por la promesa eterna de una patria y una ciudadanía celestial. La historia sagrada testimonia que el Antiguo Testamento, con todas las promesas y ordenanzas que abarca, caducó, y a los apóstoles les fue revelado que el antiguo pacto fue reemplazado por el nuevo, el cual consiste en la promesa eterna. Veamos el caso del lugar de culto, que es el lugar de sacrificios, que fue una ordenanza divina llamada perpetua, pero no perpetua en el sentido de ser eterna, sino de un tiempo indefinido. Este lugar de culto fue destruido por el imperio babilónico, si bien luego fue restaurado después del retorno de los judíos del exilio. Sin embargo, este lugar reconstruido
Ya no tenía el arca del pacto, ni las tablas de la ley, ni la vara de Aarón que reverdeció, y luego este lugar fue considerado como sujeto de sacrilegio, pues la casta sacerdotal que realizaba el oficio del templo fue reemplazada por una casta impostora. Aunque Jesús manifestó respeto por este lugar, tanto que expulsó a los comerciantes del atrio del templo, anunció que sería totalmente demolido y no quedaría de él piedra sobre piedra, lo cual se cumplió literalmente en el año 70. La noción dispensacionalista de que habrá un tercer templo se basa en inferencias sin correcto fundamento exegético. La casta sacerdotal que formaba parte de los estatutos de la ley de Moisés se conservó a través de los siglos, a pesar de la decadencia espiritual del reino de Israel y del exilio. Sin embargo, esta casta quedó abolida en el año 70 cuando los ejércitos romanos destruyeron completamente los archivos que contenían las genealogías de los sacerdotes. Esto fue reconocido en la Edad Media por un sabio judío conocido como Maimónides. Por lo tanto, si no hay genealogías, no se puede acreditar a un solo sacerdote, es decir, que quedó abolido el sacerdocio por voluntad divina, y si no hay sacerdocio, no puede haber lugar de culto. Queda el asunto del territorio. La mitad de este territorio se perdió a causa de la profunda decadencia y paganización del reino del norte, el llamado Reino de Israel, que finalmente fue llevado al exilio por el imperio asirio. El resto del territorio, o Reino del Sur, se perdió a causa de la dominación romana después de destruir a Jerusalén y el templo. Si no hay sacerdocio, tampoco tiene sentido que haya territorio. Esto lo dicen los rabinos no sionistas, pues el objeto del territorio era el cumplimiento de la ley de Moisés. Colocando estas promesas y ordenanzas del antiguo pacto en perspectiva, se encuentra que todo encaja con los anuncios de Jesús y con aquello revelado a los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, en el sentido de que el antiguo pacto queda del todo abolido en todas sus promesas, ordenanzas y formas para dar paso al nuevo pacto. Si esto se compara con la cronología expuesta por el profeta Daniel en su profecía de las 70 semanas, se encuentra que todo encaja con lo anunciado por este profeta en relación a las 70 semanas, particularmente la última semana, la semana 70, lo cual fue mencionado por Jesús, de manera que este período, especialmente la semana 70, constituyen el apocalipsis del Antiguo Testamento. Se acaba de comprobar que el Antiguo Testamento era un pacto de duración indefinida y aunque su duración fue larga en términos humanos, no fue perpetua ni eterna, sino finita, quedando definitivamente abolido con la llegada del Mesías, y esto incluye la promesa del territorio. ¿Y usted qué opina? ¿Considera que podría haber algún tipo de interés detrás de la doctrina dispensacionalista? Respetados amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor oprima like y suscríbase si desea apoyar este proyecto y déjenos un saludo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.